Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Flores. Yo soy psiquiatra, psicogerontóloga y psicogeriatra. Y hoy día les quiero conversar el tema sobre demencia y su manejo en atención primaria. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan este tema? Porque la población está envejeciendo a nivel mundial y Chile no se escapa de eso. Chile tiene una esperanza de vida mayor en Latinoamérica de un 80 a unos 85 años de vida al nacer. Esa es la esperanza de vida y como les decía, es el mayor en Latinoamérica y es el segundo a nivel americano, ganándonos solamente Canadá. Y esto sucede en todo el mundo. Si vemos los resultados del censo del año 2017, son muy similares al año 2012, donde la población adulta mayor representa el 11,4% de la población total, en la cual se censó aproximadamente 17,5 millones de personas. Significa que se triplicó en porcentaje a los menores de 15 años. Ya hay 3 veces más que antes. Por eso es importante que ustedes conozcan todas las enfermedades que generalmente se asocian a estos adultos mayores, entre las que principalmente tenemos la depresión y la demencia. Y como ustedes se dieron cuenta hace muy poco, donde incluso salió la noticia, donde la depresión, los adultos mayores son los que más se suicidan. Que ustedes ya como vieron ese tema, le vamos a ver ahora la demencia principalmente. Pero, ¿cuáles son los objetivos de tratar la vejez? No es igual que los jóvenes, donde generalmente uno espera que se alivien los síntomas. En la vejez lo que esperamos es que se recupere la persona en sí, en su ambiente, no visto solamente como un ente enfermo, sino que toda una persona que tiene una enfermedad, tanto bio, psico y social, inserta en una población y en una familia. Por lo tanto, debemos tratar también a esta persona en ese ambiente. Como les decía, la depresión y la demencia son muy comunes en los adultos mayores, al igual que otras patologías, pero no significa que nosotros normalicemos estas patologías en los adultos mayores. No todo adulto mayor que consulta va a tener una patología. Muchas veces los profesionales de la salud caemos en la discriminación y en el prejuicio de nuestro adulto. Asumimos que él viene solamente por una enfermedad de viejo, que se queja de dolores, y eso no es tan así. Muchos adultos mayores se quejan de problemas de memoria y realmente tienen problemas de memoria y otros no tanto. Entonces es importante que ustedes también conozcan las diferencias y las vamos a ver en el transcurso de esta clase. La demencia es un conjunto de enfermedades, ¿ya?, en la cual se afecta la parte cognitiva, la parte conductual y las actividades de la vida diaria. Y no solamente afecta al paciente, sino que a todo su mundo circundante. La prevalencia de la demencia aumenta principalmente con la edad, siendo su factor de riesgo la edad, pero aún así tenemos pacientes que presentan demencia en edades menores, como son la demencia frontotemporal. En Chile se estima que el 1% de las personas tienen demencia. Por eso tienen una prevalencia muy similar a la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ya? Y es importante que ustedes lo conozcan, pero aún así la demencia todavía no está incluida en el GES y se espera que a futuro sí lo esté. Además, la demencia también es muy común en los estratos socioeconómicos bajos y en las partes rurales, donde ustedes también trabajan mucho. ¿Ya? Y es la población que más nos consulta en atención primaria. Aparte, es la sexta causa de muerte en los adultos mayores. Como ustedes saben, ustedes conocen la clasificación del CIE-10 y la del DSM-4. Ahora el DSM-5 cambió el término demencia por trastorno neurocognitivo, desde el trastorno neurocognitivo leve, que es el deterioro cognitivo leve, donde existe deterioro, pero no se afectan las actividades de la vida diaria, y trastorno neurocognitivo grave, donde es la antiguamente llamada demencia. El CIE-10 lo sigue tratando como trastornos mentales orgánicos, donde incluye la demencia tipo Alzheimer, la vascular, la de cuerpos de Levy y la frontotemporal. A grandes diferencias tenemos, por ejemplo, el delirium, que ustedes tienen, que lo conocen, que consultan mucho en urgencias los adultos, donde generalmente una alteración de la conciencia que es breve, que es intermitente, no siempre va a ser así. La demencia, como les decía, es un conjunto sindromático donde el diagnóstico tiene que ser bajo una correcta evaluación neuropsiquiátrica, tanto con exámenes, una historia clínica completa, ya exámenes psicológicos y exámenes de sangre y también imagenológicos, que muchas veces nosotros no contamos, sí, los especialistas. Las demencias las podemos clasificar en diferentes tipos de acuerdo a lo que queramos ver. Por ejemplo, tenemos las corticales y las subcorticales. Las corticales son las que afectan la corteza principalmente y las subcorticales las que afectan la sustancia blanca. También tenemos las demencias primarias y secundarias. Las primarias son las que aún no se conoce una causa específica y las secundarias, que son principalmente secundarias a TEC, a alguna infección, algún accidente vascular, y también las podemos clasificar de acuerdo a si son reversibles e irreversibles. Eso es correcto.
hay algunas demencias que son irreversibles, ¿ya? Ustedes las conocen, pero las reversibles son poco conocidas y uno piensa que el deterioro ya está, y no es tan así. Por ejemplo, la demencia por alcohol. Hasta un cierto grado que si uno hace detener el consumo de alcohol y hace una correcta supervisión de vitaminas y todas estas cosas, el paciente puede recuperarse. A lo mismo que también una demencia por hidrocefalia. También al tratamiento se puede curar. O la demencia por tumores. Dentro de las principales etiologías de las demencias tenemos, como les decía, en frecuencia. La principal es la demencia tipo Alzheimer. Después viene la demencia vascular y después viene la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. La demencia tipo Alzheimer incluye el 50% de las demencias y es mucho más común a mayor edad. Pero también tenemos demencia tipo Alzheimer que se da en jóvenes, que es la autosómica dominante, donde hay herencia familiar, y esa es mucho más peligrosa y el deterioro es mucho mayor. Dentro del tipo de enfermedad de Alzheimer tenemos la definitiva, la probable y la posible. La definitiva es aquella donde se hace un diagnóstico con biopsia. ¿Pero quién se va a sacar un pedazo de cerebro? No, yo no lo haría. ¿Sí? Entonces se hace por necropsia, o sea, post-mortem. La probable es cuando generalmente tenemos todo lo que dice que es Alzheimer y se descartan las otras, como la vascular. Y las posibles son aquellas que tienen factores de riesgo vascular, tienen accidentes vasculares o microinfartos y además tienen mucho compromiso de la memoria. Entonces ahí uno supone que tiene una enfermedad de Alzheimer posible y además o una demencia mixta. Lo que ustedes se proponen en atención primaria es que por lo menos hagan un diagnóstico posible de demencia de tal tipo, pero ya que ustedes diagnostiquen demencia lo deberían derivar. Dentro de los factores de demencia tipo Alzheimer tenemos que el más conocido, tener el gen de la ApoE4, ¿ya? Que el examen vale casi 400.000 pesos. Pero como no hay tratamiento, o sea, hacerse un examen para saber si tengo riesgo de hacerlo o no, de tener o no demencia, casi nadie se lo hace. También tenemos el factor familiar. Si tiene una persona con demencia en la familia, de tipo Alzheimer, es más probable que otra persona que no la tenga. El ser mujer, porque el factor protector de la mujer se nos acaba una vez que nos llega la menopausia, ¿ya? El consumo también de grasa saturada o cualquier otro factor de riesgo cardiovascular también son de riesgo para tener demencia tipo Alzheimer. Entre los factores protectores, que son los más conocidos y los más probados, tenemos la reserva sináptica. Mientras más uno se mantenga activo cognitivamente, menos riesgo tenemos de Alzheimer. También está la sociabilización, la actividad física, el tener el ApoE2. A grandes rasgos, la demencia tipo Alzheimer la podemos catalogar en leve, moderada y severa. La leve es aquella que tiene deterioro en la memoria principalmente, se desorientan, se pueden perder, pero todavía pueden realizar algunas actividades, controla esfínter, se puede vestir. La moderada es aquella donde ya no se puede vestir solo y necesita grado de apoyo, ya no controla esfínter, se puede perder, se desorienta, ya no conoce a ciertas personas. Y la severa es aquella que está postrada. Mientras más avanzada está el grado de demencia, los tipos de demencia diferentes, tanto Alzheimer, vascular, demencia por cuerpos de Lewy y frontotemporal, se van asemejando. Entonces es más difícil que hagamos un diagnóstico etiológico de estas enfermedades. Entonces eso a grandes rasgos de la demencia tipo Alzheimer. Ahora vamos a ver la demencia vascular, que la demencia vascular es aquella que tiene factores de riesgo cardiovascular y el paciente que estando bien tiene algún infarto o algún accidente vascular y se deteriora. Es un deterioro tipo escalonado. El paciente está bien, se mantiene bien, tiene el accidente vascular, se deteriora, se mantiene bien, tiene el accidente vascular, se deteriora. Ese es el típico demencia vascular, el deterioro escalonado. Después tenemos la demencia frontotemporal, que esta les quiero mencionar que este sí es el viejo verde. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, el viejo verde. Un viejo verde fue porque fue un joven verde, un adulto verde y ahora va a ser un viejo verde. Siempre es así. No porque sea viejo va a ser un viejo verde. Si es un viejo que estaba normal, ¿no? Hacía sus actividades normales, pero de repente cambia la personalidad, se pone más hipersexualizado, se cae más frecuente, uno piensa al tiro que es una demencia de tipo frontotemporal. Y el otro tipo de demencia es la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy es un compromiso fluctuante y lo más característico de esto es que tienen alucinaciones vívidas, relatan con lujo de detalle lo que ven, generalmente son alucinaciones visuales, ¿ya? Este paciente se cae mucho y lo que tenemos que tener cuidado es que además se impregna muy rápido con lo antipsicótico, porque generalmente uno piensa alucinaciones, yo le dejo un antipsicótico
Y estos pacientes con bajas dosis se pueden volver muebles. Y eso es lo que no queremos en nuestros pacientes. Queremos que se mantengan lo más activo posible. ¿Qué tenemos que hacer cuando sospechamos que alguien tiene demencia? ¿Qué preguntas le hago? ¿Cómo diagnostico que alguien, yo creo que tiene demencia o tiene otra cosa? Después, ¿qué hago con este paciente? Y si tiene algún otro trastorno mental, porque aparte de tener demencia, él puede tener otras cosas. Y es atención primaria quien tiene que diagnosticar y seguir a este paciente, porque nosotros como especialistas los vemos cada 4, cada 6 meses, si es que los vemos, porque cada vez terminan postrados. Y nosotros nos vamos a domicilio. En atención primaria, sí. ¿Qué preguntas tenemos que hacer para saber si alguien tiene demencia? ¿Cómo saber cuando alguien tiene un olvido normal o es un olvido patológico tipo demencial? El olvido normal, generalmente, ¿a quién no le ha pasado que deja las llaves y no se acuerda dónde están las llaves? O el celular, o deja la comida prendida y se lo olvida. A mí me ha pasado varias veces y casi quemé la casa, así que tengo que tener cuidado en eso. Pero eso no significa que yo tengo demencia. Significa que tengo un olvido normal porque después me acordé que había dejado o dónde dejó las llaves. Los olvidos normales son aquellos que uno se olvida de situaciones incompletas generalmente, no de toda una situación y de cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, dónde dejé las llaves. Pero no me voy a olvidar de mi fecha de matrimonio, salvo los hombres que siempre se olvidan, ¿ya? Pero generalmente uno se olvida de una situación, pero después al rato se acuerda. Uno se olvida de un nombre y cuando menos lo quiere, se acuerda en un rato después. Eso es un olvido normal. Un olvido patológico es cuando uno se olvida de una situación completa. Por ejemplo, ya no se acuerda no solamente de cuando se casó, no se acuerda que se casó, ¿ya? También otro tipo de olvido patológico es aquel que se olvida de ciertas cosas y después no vuelve a aparecer. Por ejemplo, si se olvidó dónde dejó las llaves y después se olvidó nomás que estaba buscando las llaves y nunca más aparecen ni se acuerdan. Eso también es patológico. Y otra cosa que generalmente ocurre, cuando es un olvido normal, los pacientes son los que se quejan de ese olvido normal. Que se me olvidan las cosas, doctora, y regularmente van solos a la consulta. Un paciente que tiene un olvido patológico se nota mucho más preocupado el familiar que el paciente. Y eso uno tiene que prenderle la ampolleta y empezar a hacer más preguntas y hacer algunos test que se los vamos a mostrar, que son los que están validados en Chile. Ustedes generalmente uno hace el mini mental de Folstein y colaboradores, pero el que está validado en Chile es el de la doctora Quiroga y lleva mucho tiempo acá. Y son simples preguntas. Aparte, si ustedes se dan cuenta, hay preguntas donde dice 14A, 15A, 14B, 15B. Ahí uno asume la que tenga mayor puntaje. Porque si ustedes le hacen la pregunta 100 menos 7, uno dice 93, pero menos 7 yo ya empiezo a sacar los dedos. Imagínense un adulto mayor. Exactamente, muy similar, entonces uno se confunde y empieza a equivocarse. Entonces generalmente yo les hago la pregunta, dígame 1, 3, 5, 7, 9, pero quiero que me los diga al revés. Y esa la mayoría la contestan muy bien, ¿ok? Aparte, en Mini Mental solo la especificidad y la sensibilidad era muy baja. Por lo tanto, se aumenta la especificidad y la sensibilidad aplicando el test de Pfeiffer. El Pfeiffer ve las actividades instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, si maneja o no maneja su propio dinero, si es capaz o no de prepararse su propia comida. Para eso, uno tiene un valor donde el puntaje es de 0 si nunca lo ha hecho pero sería capaz de hacerlo, o lo hace sin problema. Por eso corre, por ejemplo, este hombre, aunque sea una visión súper machista. Pero los hombres que generalmente vivieron toda su vida con sus señoras, ellos no saben ni freírse un huevo. Entonces, cuando fallece la señora y el acompañante va, le dice, ¿es capaz de prepararse su propia comida? Dicen, no, pero ¿podría hacerlo? Ah, no, sí puede preparárselo, sí que no lo hace porque lo tiene en regalón desde antes. Entonces, es muy importante también que hay ciertas cosas que ustedes tienen que saber antes de aplicar estos tests. Por ejemplo, el Mini Mental, el paciente tiene que estar lúcido, por lo tanto no tiene que estar en un delirio, ¿ya? Si está soporoso, ustedes no le pueden hacer el Mini Mental. Generalmente, si está muy deprimido también, yo no les hago el Mini Mental, porque el Mini Mental menos van a saber la fecha. ¿Qué fecha hoy si están deprimidos? Entonces no se lo hago. Y el Pfeiffer tiene que ser un informante confiable, que viva por lo menos y comparta con el paciente una vez por semana, y eso es bastante complejo. Si el Pfeiffer y el Mini Mental están positivos, se cataloga como deterioro cognitivo. No dice si es leve, moderado o un grado de demencia, solamente deterioro cognitivo. Y en eso ustedes podrían derivarlo.
Si solamente tenemos el Mini-Mental y sale positivo para deterioro, se cataloga como deterioro. Si tenemos el Mini-Mental y el Pfeiffer y uno de los dos sale negativo, se cataloga como normal y se vuelve a citar en un corto tiempo para volver a reevaluarlo. Otro también de los test que está recientemente validado en Chile es el test de MOCA, que fue validado en el 2017 y ahí también se los voy a presentar para que ustedes lo conozcan. Este se demora un poco más la aplicación, se demora unos 15 minutos y estamos hablando que ustedes en atención primaria con suerte tienen 10 minutos por paciente, a menos que sean médicos del Policlínico de Salud Mental, donde ahí tienen media hora, pero 15 minutos ya es bastante que se demora, o sea, no podemos hacerlo en la primera entrevista. Y otro test que no está validado en Chile, pero yo encuentro que es muy fácil de aplicar, es el test del reloj, donde ustedes pueden a dibujar un test con puntero, un reloj, perdón, con puntero, con las horas como corresponde y tiene que ser las 11:10. Y los pacientes son capaces de dibujarlo, los que no tienen demencia. Y algunos no son capaces y uno cataloga como demencia. Y eso es muy fácil, lo pueden buscar, está en internet y la aplicación es súper corta. Ya, vimos entonces cuando ustedes sospechan demencia, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Después, ¿qué test podemos hacer? Pero también tenemos que ver, si yo sospecho que tiene delirium, tengo que tratar primero el delirium antes de sospechar demencia. Y ahora vimos estas partes, entonces tenemos que ver si aparte también tiene otras enfermedades. No por ser viejo va a tener otras enfermedades, pero es mucho más probable. Puede ser hipertenso, puede ser diabético y ustedes tienen que controlar esas enfermedades. Generalmente los especialistas no nos dedicamos a eso a menos que hayamos trabajado como médico general muchos años, que fue mi caso. Pero también tenemos que ver las condiciones físicas, si tiene algún grado de dependencia, si necesita por ejemplo un burrito, si quiere usar el burrito, si necesita un bastón, si necesita un colchón antiescara. Todos estos elementos están disponibles en el programa del adulto mayor y pueden ser facilitados, pero deben proponérselos ustedes a los pacientes porque muchos pacientes no saben que existen estos elementos en el programa. Y lo otro, que no menos importante, pero tenemos que verlo también, es que tenemos que evaluar a los cuidadores. Los cuidadores generalmente son los informales, son familiares y son principalmente mujeres, ya sea la esposa o la hija. Y tenemos que entrevistarlo porque tenemos que fijarnos en cuidar a nuestros cuidadores. Un cuidador que no está bien cuidado presenta sobrecarga y por lo tanto puede tener también una enfermedad. Y si se enferma nuestro cuidador, por lo tanto no tenemos un adulto mayor bien cuidado y puede tener negligencia o sufrir de maltrato. Entonces, ¿cuál es la conducta que tienen que tener ustedes en atención primaria? Primero, informar al paciente si quiere o no saber su diagnóstico. Pero ustedes, como sospechan nomás deterioro, ustedes no le van a decir, oye, yo creo que tiene demencia, porque eso asusta a cualquiera. Lo que ustedes tienen que decir, sabe que yo creo que tiene algún deterioro cognitivo, pero prefiero derivarlo para que tenga algún control con el especialista y lo confirme, ya que me faltan exámenes para tener claro esto. También tenemos que hacer las intervenciones psicosociales, que eso también se las vamos a pasar con ejemplos súper sencillos, que uno lo puede aplicar en la casa y uno en la consulta se los puede decir. Y generalmente nosotros nos olvidamos de eso. Tenemos que promover la independencia, el funcionamiento y también la movilidad de nuestros adultos mayores. Y controlar los síntomas conductuales y también los psicológicos de nuestros pacientes y intervenir a los cuidadores. Todas esas son pegas de atención primaria. Entonces, ¿cuándo yo derivo a psiquiatría o cuándo yo derivo a neurología? A psiquiatría lo derivo cuando hay agitación, agresividad o psicosis que no revierten con las conductas de atención primaria. Cuando hay depresión resistente o con alto riesgo suicida o la necesidad de una evaluación para ser institucionalizado, que vaya en un hogar. Y en neurología, cuando hay una evaluación rápida de esta enfermedad, de la demencia, o también hay signos neurológicos focales o signos parkinsonianos u otros signos que nos hagan sospechar alguna patología cerebral, como una focalidad neurológica, y uno haga pensar que tuvo algún accidente vascular ahora, silente que no lo vimos. Entonces, lo primero para informar a nuestros pacientes, tenemos que preguntarles si quiere saber su diagnóstico. Ustedes saben que por los derechos y deberes del paciente, nosotros no podemos informarle a familiares a menos que el paciente nos autorice. Y lo mismo sucede con nuestros pacientes adultos mayores. Los adultos mayores son sujetos de derechos, no son interdictos por ser viejos, ni tampoco por tener demencia. Ustedes la interdicción no tienen nada que tocar ahí,
Si quieren ser declarados interdictos, ustedes tienen que sugerirle que vaya a un tribunal civil asociado con un abogado para que puedan hacer el trámite. Pero ustedes como médicos no nos tenemos que meter en ese sentido. ¿Ya? Muchas veces nos piden que sean evaluados para ser ingresados a un hogar. Eso tampoco es necesario que ustedes lo hagan. Un adulto mayor tiene que ingresar al hogar porque él quiere ingresar, a menos que el tutor legal, porque está interdicto, quiera ingresar a un hogar. De otra forma, ustedes pueden intentar ver si es necesario o no necesario ingresar a un hogar. Porque hay muchos casos que sí, o sea, la familia está sobrepasada, no hay más de un cuidador. Lo ideal sería un hogar, pero si el adulto mayor no quiere, no lo podemos ingresar. Y para eso hay que hacer un trabajo lento pero seguro. Mostrarle las cosas buenas de que vaya a un hogar, ¿ya? Porque muchas veces los adultos y muchos de nosotros pensamos que si vamos a un hogar nos van a dejar botados. Y eso no es así. Hay hogares espectaculares y hay hogares también muy malos, ¿ya? Y eso también depende de nosotros que tengamos que supervisar. El Senama supervisa algunos hogares, pero eso no es suficiente. Las intervenciones psicosociales, primero tenemos que establecer un buen vínculo también con el adulto mayor y con la familia. Ver las redes, hacer un estudio diagnóstico de todas las patologías. Como digo yo, generalmente no voy al médico porque cuando voy al médico encuentro una enfermedad. Ojalá que no sea así, que vayan a un médico y podamos hablar de muchas cosas con el adulto mayor. Y mientras lo evaluamos, mientras conversamos, vamos evaluando. No es necesario que todos nuestros adultos mayores tengan una enfermedad. Puede que sí, pero también la mayoría no la tiene. Y no porque sea viejo va a tener una enfermedad. También tenemos que intervenir sobre los riesgos de fuga. Ver cuándo es posible contener y cuándo no. Lo ideal es que nunca contengan a un adulto mayor, porque la contención física genera o produce más delirio. Es un factor de riesgo para producir delirio, además de producir úlceras por presión y atrofia muscular. Por eso no es bueno que los contengan. Sobre la institucionalización, lo que tenemos que ver también es aliviar la culpa que tiene el cuidador, porque muchos cuidadores se sienten terribles de dejar a su padre o a su madre o algún familiar en un hogar. Pero como les decía, hay hogares que son muy buenos, donde tienen actividad los adultos mayores y pueden realizarla sin ningún problema. Hay talleres, pueden tener visitas cuando quieran. Por eso ustedes no significa que vaya a dejarlo en un hogar y lo abandone, no es eso. Ahora voy a hablarles sobre ejemplos sencillos de cómo manejar agitaciones, deambular en el paciente, otros signos que son muy posibles de manejarlo solamente con intervenciones psicosociales. Por ejemplo, que haya una buena iluminación, ¿ya? Que el paciente tenga una buena iluminación, que no haya mucho ruido ambiental, que no haya mucha gente, que no recargar las habitaciones de muchos adornos. Por ejemplo, en el caso de que un paciente tiene una demencia y fallece la señora y lo quieran llevar al funeral porque tiene todo el derecho de ir, por ejemplo, al velorio, lo ideal es que ustedes les recomienden que vayan al velorio cuando haya pocas personas. Por ejemplo, ya sea en la mañana o muy tarde, para que lo logre acompañar. Evitar los lugares peligrosos. No vayan a pasear a nuestro adulto mayor en un acantilado porque se puede resbalar. Ya tiene dificultad en la movilidad y se puede resbalar. Tampoco lo vayan a pasear donde hay terrenos muy irregulares porque se puede caer. Y una caída en un adulto mayor es sinónimo de una fractura, ¿ya? Y por lo tanto un adulto mayor postrado. Y eso es lo que no queremos. Queremos evitar que nuestro adulto mayor esté postrado. Por ejemplo, también otra de las medidas es adaptar el entorno para que el paciente sepa cuándo es, qué fecha es. Tener relojes grandes, tener calendarios grandes, tener en la habitación fotos donde te corresponda cuál es la habitación de él. Una foto de él, que esa es su habitación. Una foto del baño, que él sepa que ese es el baño, pegada en cada puerta. Y son cosas muy sencillas. No correr los muebles del lugar. Si él está acostumbrado a que haya una mesa de arrimo en tal lugar, déjenla ahí. Eso sí, asegúrense que sea firme y que no se mueva o que se caiga cuando el adulto mayor se afirme. Lo otro, muchos mencionan tener animales. El tener animal puede ser muy bueno, pero consideren si a un adulto mayor no le gustan los perros, ustedes no le van a comprar un perro, ¿ya? Y tampoco lo van a recomendar que compre un perro, ¿ya? Organiza actividades, por ejemplo, en un calendario. El día lunes vamos a salir a la plaza. El día martes hacemos tal actividad. Y la idea es de que eso se respete, ¿ya? Porque el adulto mayor se organiza también. Jugar con el adulto mayor también favorece mucho la memoria. Que participe en la comida, conversar con él.
Por ejemplo, el ver tele, esa no es ninguna actividad cognitiva, pero el conversar sobre lo que vieron en la tele sí lo es. Y muchos nos olvidamos de eso. Conversar de las telenovelas, aunque a usted no le guste las telenovelas. Lo ideal es que un adulto mayor no se trate como adulto mayor, o ni abuelito, porque primero que nada no es su abuelito, ¿ya? Es don Juan, don Pedro, don Ramón, todos se tratan por su nombre. Animarlo y no precipitarlo, enseñarle a que hagan cierta actividad. Por ejemplo, si ustedes quieren que los ayude en la casa, el barrer, ustedes hagan el gesto, vamos a barrer y hacen el gesto. Y son cosas muy sencillas que uno le puede enseñar a los cuidadores, ¿ya? También que participen en la comida, ¿ya? Y esto parte desde la compra de alimentos, la preparación, también pueden preparar, también pueden cortar, usar cuchillos supervisados, pero lo pueden hacer a menos que sean muy peligrosos. Lo ideal es que ustedes tengan utensilios de plástico. Participar en la colocación de la mesa. Que la mesa, por ejemplo, todos se sienten en el mismo lugar. Que tengan los vasos alguna figura que diga hasta qué nivel se llena de agua. Conversar sobre la comida cuando se esté comiendo. ¿Ya? Que si, por ejemplo, vamos a comer sopa porque está lloviendo, ustedes hagan el gesto de la sopa, hablan que la sopa está rica, de que está hecha la sopa. Eso también estimula la actividad cognitiva. Sobre la ropa, generalmente a todos tenemos un chaleco regalón, una blusa regalón, un pantalón regalón, ¿ya? Los adultos mayores es exactamente lo mismo y se lo quieren poner una y otra vez, entonces la idea es que ustedes le aconsejen que el familiar retire ese pantalón una vez que se duerma, lo lave y después se lo vuelva a poner en su posición, ¿ya? Sobre también la ropa, si él se quiere vestir solo, intente facilitarle las cosas, tener ropa con velcro, por ejemplo, los pantalones o los zapatos con velcro, comprar ropa un poco más grande para que sea fácil ponérsela, sacar la ropa de verano mientras sea invierno, ¿ya? Para que el adulto mayor elija la ropa que quiera ponerse de acuerdo a la estación y después cambiarla nuevamente cuando cambie la estación del año. Son cosas muy sencillas, pero nosotros como médicos nos olvidamos de decírselas a nuestros pacientes. Si el adulto mayor está ayudando en alguna actividad, no lo reten porque le hizo mal la actividad. O sea, si barrió mal, si para qué barriste si barriste mal. No, intenten animarlo. O sea, la cosa es decirle, mire, ¿sabes qué? Vamos a barrer, hacer el gesto de barrer, pero aparte, hoy que barriste súper bien, pero pudiste haber barrido acá también. Esos son refuerzos positivos y eso ayuda mucho, tanto a nosotros como a cualquier persona. Mantener los objetos peligrosos con llave, eso también es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que de repente los adultos mayores sacan nomás, porque sí. Si el adulto mayor tiene riesgo de fuga, cerrar la puerta con llave. Si ya sabe abrir la puerta, poner alguna aldaba o algún aseguro en la parte superior donde el adulto mayor no la vea. ¿Por qué? Porque pongámonos si llega a temblar, no lo quiera, pero si llega a temblar, lo ideal es que ustedes tengan una mano y puedan salir por la puerta, ¿ya? O sea, no que tengan la puerta cerrada y la llave la tengan escondida en otra pieza, no, que esté a disposición. Sobre los ventanales, poner por ejemplo estos que son caracoles, ponerlo no a la altura de los ojos, sino que más arriba. Son un ejemplo súper sencillo y son fáciles de llevar. Si el adulto mayor no está durmiendo bien, primero hagan una buena higiene del sueño, que no coma pesado, que no haya mucho ruido ambiental, que sucede mucho porque como los adultos mayores tienen casa y viven cerca de carreteras, por ejemplo. Fijarse en esas cosas súper simples antes de darle una pastilla para dormir, ¿ya? Que realice actividad física, no estoy diciendo que vaya al gimnasio ni nada, sino que salgan a caminar rutinariamente para que el adulto mayor también logre descansar más tranquilo en la noche. No arroparlo como si fuera hijo único, ¿ya? Poner la ropa que corresponde para que el adulto mayor también descanse tranquilo. Entonces, sobre el baño, lo que tenemos que ver es que esté bien calefaccionado, que el adulto mayor esté a la temperatura que él desee, el agua también, y por lo tanto, que quiera bañarse. Si no quiere bañarse, no lo obliguen, pueden cambiar el tema y volver a intentarlo. O si no, simplemente que se trapee, pero que realice algún tipo de aseo. Sobre ir al baño del adulto mayor, es muy importante que se mantenga la privacidad en la medida de lo posible, que vayan con la puerta abierta, por ejemplo, ¿ya? Y que la persona esté afuera preguntándole si terminó o no terminó y si necesita ayuda o no necesita ayuda. Esos son ejemplos muy sencillos que no debemos olvidar de decirlo a nuestros cuidadores. Pero también, no menos importante, y otra vez recalcándolo, es cuidar a nuestros cuidadores.
evaluarlo, si necesitan atención, derivarlo al programa de salud mental, ¿ya? Y ver si tiene alguna otra patología o no la tiene. Pero si no cuidamos a nuestros cuidadores, terminamos con un adulto mayor o institucionalizado o maltratado. Por eso es muy importante que intervengamos en ello. Entonces, el seguimiento nosotros tenemos que evaluar en atención primaria si tiene alguna complicación o no, ya sea con movilidad médica o psiquiátrica. Iniciar tratamiento en la medida de lo posible, con medidas de manejo ambiental, intervenciones psicosociales y si no algún fármaco, que sí existe en atención primaria, no para manejo de la demencia, pero sí para manejo de las alteraciones neuropsiquiátricas que la acompañan, como el vagabundeo, la depresión. Por eso es tan importante que ustedes lo sepan, ¿ya? La sertralina, por ejemplo, que está en atención primaria, es muy buena en adultos mayores, tanto para la depresión como también para el vagabundeo en los pacientes con demencia. El vagabundeo me refiero a esta cosa del caminar incesante de un lado para otro, que es muy agotador para los cuidadores. Ver si hay riesgo de autolesión tanto del adulto mayor o también de los cuidadores y afrontar al cuidador y también a nuestro paciente. Y sobre el tratamiento farmacológico, en la medida de lo posible, no dejar antipsicótico, no dejar nunca, pero nunca benzodiazepinas, y la fluoxetina es de alto riesgo también para nuestros adultos mayores. Entonces el tratamiento a grandes rasgos que tienen que tener en atención primaria es psicológico, farmacológico y también social, y no menos importante, que generalmente nunca aparece, pero en los adultos mayores es también muy presente, es lo espiritual, que es una principal red de apoyo en ello. Y tanto eso tiene que ser al paciente como a la familia o a los cuidadores. Bueno, colegas, espero que les haya servido esta presentación, ya, porque realmente, como cuando yo trabajé en atención primaria, y espero no olvidarlo nunca, la cercanía con nuestros pacientes es muy importante, no con la enfermedad, ya. Ustedes tienen que conocer al paciente en su todo, como un ser biopsicosocial y espiritual. Así que espero verlo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.